Buenas noches. Ay, sí, mole. ¿Para qué la pones a la mole ahí? Porque es que se entera. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches con todos. Hola, Buenas muchachos. Buenas noches, noches. abogado. Buenas noches, ¿Cómo abogado. están? Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas Hola, noches, abogado. Cita, Ana Belén, Nicole. ¿Cómo Buenas están, noches, muchachos? abogado. Hola, Andrés. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tratado la semana? Muy bien. Todo bien, abogado. Qué bueno. Me alegro mucho, muchachos. Qué chévere, mejor. Como ustedes ya bien saben.
Siempre es un verdadero gusto y un placer para mí compartir con todos y cada uno de ustedes el desarrollo de la clase, de la tutoría, en este caso, de la asignatura de expresión oral y escrita. Qué bueno saber que estén muy bien. Vamos a conversar un poquito. Les voy a jalar las orejas de ahora sí a algunos, porque, bueno, ya han de haber revisado las calificaciones de las tareas, ¿sí? Y en este caso, eh, sí, me toca llamarles la atención, ¿sí? Por varias razones de las cuales yo ya les había comentado. Y en este caso, sí es prudente y necesario hacerles las respectivas llamadas de atención a las personas que incumplieron con lo que corresponden a las actividades pertinentes, ¿no? Que en este caso, además, yo ya les venía diciendo incluso desde el primer parcial, ¿verdad? Sí, que las tareas tienen que desarrollarlas ustedes, ¿sí? No ChatGPT, no el DeepSeek, no buscar en Google trabajos ya desarrollados. Cuando nosotros estamos hablando de ensayos, estamos hablando de trabajos personales, de creación de todos y cada uno de ustedes de forma individual. ¿Sí o no? Ya. Entonces, en este caso, como cada uno de ustedes ya debe haber verificado, yo ya califiqué las tareas y en este sentido, sí hay que llamarle la atención a muchas personas. Voy a hablar de forma general. Cada uno de ustedes ya sabrá a quiénes me refiero, pero llegué a percatarme de la forma en la que llegaron a desarrollar el ensayo. ¿Sí? Y en este caso, muchachos, ustedes muy bien saben que cada uno más práctico. Cada uno de ustedes sabe lo que hizo, ¿sí o no? Ya. Cada uno de ustedes sabe si se esforzó, cada uno de ustedes sabe si copió, cada uno de ustedes sabe si realizó el trabajo a través de alguna inteligencia artificial. Pero ahí vienen las consecuencias. ¿Sí o no? ¿En qué vendrán las consecuencias? No En la pasó. nota. En las notas, exactamente, muchachos. Sí. Y a muchos se han de haber percatado que tienen cero. Y ni siquiera me van a poder decir absolutamente nada porque saben cómo hicieron las tareas. ¿Verdad? Pero esto que Dicen les... perdón, abogado, disculpe, ¿de cuánto era la calificación? ¿De cuánto era la calificación, muchachos? Ya me olvidé, lo siento. 1,5. Gracias, Anita. Sí, 1,5. Exactamente. Entonces, en este caso, muchachos, muchos en este sentido tienen cero. ¿Por qué? Porque ya lo saben. ¿Sí o no? Y en este sentido, cada uno de ustedes sabe por qué tiene cero. ¿Sí? Porque la verdad fueron bastantes. Incluso creerán que llegué a encontrar un trabajo que tuvo 94% de plagio. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente cambiaron el nombre. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, muchachos, yo sí quiero inculcarles a ustedes valores. Quiero inculcarles principios, ya indiferentemente del desarrollo del contenido de la asignatura. Y creo que de ello cada uno de ustedes sí se ha dado cuenta de eso, ¿no? De mi proceder y de la forma en la que yo me manejo. Y lamentablemente, yo, ¿cómo les puedo seguir forjando a ustedes, en este caso, este tipo de virtudes e incluso hasta de carácter? A través de las calificaciones. ¿Sí? Así que lamentablemente las personas que ya tienen cero saben por qué tienen cero. Y de hecho, nadie mejor que ustedes mismos han de saber si merecen o no la calificación. ¿Verdad? Ya.
Entonces, esto que les quede de lección, porque yo ya les había manifestado que muchas veces me porté demasiado permisivo, pero todo tiene un límite, ¿sí? Incluso yo sí les adelanté ya desde el principio de este parcial. Y ahí están los resultados, muchachos. Cuando ustedes tengan que desarrollar un trabajo, háganlo ustedes. Dejemos la mentalidad del facilismo. ¿Estamos? ¿Sí? Yo sé que ahora tal vez nosotros contemos con desarrollos tecnológicos que pueden sumarnos en algún sentido, pero por el mismo hecho, en otro, cuando son mal aplicados, nos van a restar. ¿Sí? Dime, Claudina. Perdón que le interrumpa, este abogado. La compañera Lady Riera. Sí, sí, me dijo Sí, Claudina. también Jessica Taipe. Bueno, no hay problema, Ya, Claudina, no te esa preocupes. no va a ser. Gracias por informarme mejor. Gracias. Entonces, muchachos, ahí sí les jalo las orejas. Y lo voy a hacer de forma general, ¿sí? Porque cada uno de ustedes ya sabe la nota que tiene. Entonces, no me resulta necesario estarles nombrando de uno en uno o explicándoles cualquier cuestión en este caso, o ni siquiera reprochando. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, como les he dicho y les dije desde el principio e inicio del ciclo, cada uno de ustedes va haciendo los méritos pertinentes para obtener las calificaciones. ¿Sí o no? Ya, cada uno de ustedes. Si yo no estudié y me fue mal en los test, yo ya estoy forjando mi destino. ¿Sí o no? Pero al mismo tiempo, si yo me dediqué, realicé las lecturas, revisé las presentaciones y saqué 0,5 en el test, perfecto, felicidades. ¿Sí? Pero es meritorio. ¿Sí o no? Porque son cositas que, como les había dicho, y eso sí quiero dejarles marcado a ustedes de aquí en adelante para lo que resta de la carrera, cada uno de ustedes va ganando las notas dependiendo del esfuerzo y el sacrificio que vaya desarrollando. ¿Estamos? Bájame la mano, Claudina. Ya. Entonces, miren, Perdón, hija, perdón. no te preocupes. En este caso, encontrar tareas que tengan 30, 40, 50, 70 o 94%, como llegó a darse en este caso, no es beneficioso para ustedes. ¿Sí? Mejor eso resulta perjudicial para todos y cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe por qué tiene la nota que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quiero crear conciencia. ¿Sí? Porque yo ya sé que los que sacaron cero por haber hecho los trabajos con inteligencia artificial o por haber hecho copy-paste de algún ensayo encontrado en el buscador de Google o de cualquier otra plataforma, yo estoy seguro que no lo van a volver a hacer. ¿Sí o no? Entonces, que les quede de lección, muchachos. ¿Sí? Ustedes ahorita están en una institución de educación superior, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que irse adaptando a las actividades y a las obligaciones que les corresponden en calidad de estudiantes universitarios. ¿Sí? Y esto quiero que lo tengan muy claro. Porque miren, yo como les dije, en el primer parcial creo que me porté demasiado permisivo. Y ustedes lo saben bien. Y las personas, cada uno de ustedes, lo sabe bien. ¿Sí? Porque si no, en ese sentido, hubiesen variado muchísimo las calificaciones.
Así que por eso mismo hablo de forma general, porque no hay mejor juez que uno mismo, ¿verdad? ¿Ya? Porque no, nadie mejor que yo sabe cómo hice las tareas, ¿sí? Entonces, que les quede de lección. Y verán que, siéndoles muy sincero, ustedes son el único curso con el que he sido tan abierto y tan permisivo. Vayan a preguntarles a mis otros estudiantes. Miedo me tienen a mí, pero no miedo porque sea bravo, sino por cómo yo me manejo en mis asignaturas. ¿Está claro? Ya. Entonces, muchachos, en este caso, hola Jessica. Eh, agua, ¿y para qué quieres agua, Jessica? ¿Cómo Ya. está, abogado? Buenas noches. Le comento que yo vivo en el sur de Quito, Ya. entonces no tenemos agua y Uy, Dios recién mío. acabo de llegar. No, no te Ajá, preocupes, Jessica, no hay problema. No muy hay gentil, problema. gracias. Ya, entonces, Por dos. muchachos, por esto mismo, yo les digo, ¿sí? Siempre tenemos que ser responsables. Y esto quiero que les quede de lección de ahora en adelante, no solo conmigo, porque en sí, posteriormente, ahí sí se van a topar con docentes que no les van a pasar runa, o no les van a pasar ni 1%. ¿Sí me hago entender? Por eso, pongan de parte. Yo siempre les he dicho, mejor yo trato en este caso de darles una lección para que luego no se vean perjudicados. ¿Sí? Así que aprendamos a ser responsables. Mucho más, ¿por qué? Vean, yo por lo general creo que mínimo 15 días, con 15 días de anticipación les digo que tienen tarea. ¿Sí o no? Y no Sí, me bien. van a decir que en este caso, en 15 días no pueden hacer un ensayo de 1500 palabras, ¿verdad? Que son trabajos en este caso que yo puedo mandar incluso de un día al otro, en mis otras carreras, que por lo general suele ser así. ¿Ya? Entonces dejemos de esa mentalidad, cambiemos el chip, como siempre les he dicho, ¿ya? Y que en este caso, este cero les quede de elección, ¿sí? Y ahorita voy a cumplir el rol de Taita en este sentido, reprendiéndole los tres. Pero créanme que es por su bien, ¿sí? Porque más adelante no van a tener las mismas facilidades u oportunidades, ¿ya? Entonces, en este caso sí quería profundizar un poquito, porque se me hace importante que ustedes vayan con buenas bases, ¿sí? No solo en lo que corresponde a la asignatura, sino también en la manera en la que deben proceder. ¿Estamos? Y perdón, les cuento que hasta ahora sigo con una tos terrible. Así que aquí en Guarán estamos con un clima polar que no se imagina. Yo ya mismo creo que salgo de mi casa y veo un pingüino por ahí caminando. Les juro que está helado por aquí. Está terrible el clima. No sé si está en todo lado así, pero aquí sí estamos con un clima extremadamente frío. Y creo que en ese sentido ustedes saben que ahí vienen las afecciones de salud también. Ojalá ya me siga pasando y me mejor. Así que disculparán si paso tosiendo durante el desarrollo de la clase. Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Todo claro, todo entendido? Muy bien, y ahora sí, jalados las orejas, vamos a conversar un poquito más de lo que nos concierne y vamos a desarrollar una clase que al menos a mí me parece súper interesante y es incluso bastante interactiva, ¿sí?
porque aquí a través de cada uno de ustedes vamos a ir observando conforme lo establece el tema a tratar en esta semana número 12 sobre las estrategias de escritura creativa. ¿Sí? En sí, vamos a establecer como objetivo que estas estrategias de escritura creativa nos permiten a nosotros analizar las mismas para desarrollar habilidades que a su vez, a través de ello, vamos a poder o nos permitirán crear textos originales, inéditos, nuevos, creativos, ¿sí? Con bases imaginativas, cognitivas, y de igual forma elaborando contenidos novedosos e inéditos, ¿no? Sobre diversas materias, ciencias o investigaciones que permitan a su autor la innovación de contenidos. ¿A qué me refiero esto? A lo que les acabo de decir y por lo que les acabo de jalar las orejas. Sí, ustedes tienen que aprender a desarrollar textos. Y justo vean qué coincidencias. Justamente, ustedes van a tener que aprender de forma autónoma, es decir, de forma personal, de forma individual, a ir desarrollando textos creados por ustedes. ¿Sí me hago entender? A eso se refiere un ensayo. ¿A qué? A plasmar mis ideas propias y personales en un trabajo. ¿Sí? Si bien es cierto, en este caso ustedes van a poder tomar ciertas bases, ¿no? De otros autores que hayan tal vez hablado, tratado o escrito sobre el tema que vamos a desarrollar. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que yo voy a poner pues todo lo que expresó un autor en específico y yo voy a poner mi nombre y firma. ¿Sí o no? Lo puedo tomar como base, ¿sí? Porque va a ser un sustento para que yo desarrolle mis ideas de forma original. ¿Estamos? Y esto es importante, ¿por qué? Porque de aquí en adelante, todos y cada uno de ustedes va a tener que desarrollar este tipo de trabajos. Y para eso tenemos ciertas estrategias que nos permiten desarrollar la mente. Y ya lo van a ver. Por eso les digo, esta clase es súper bonita. Esta clase es súper, 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 súper bonita y es súper interactiva. ¿Sí? Por eso aquí su participación va a ser elemental y esencial dentro del desarrollo de la misma. Porque a través de la aplicación de este tipo de estrategias, ustedes van a poder, con base en su iniciativa, con base en su creatividad, desarrollar textos nuevos, ¿sí? Textos inéditos, en este caso, que van a marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque van a ser suyos, ¿sí? Y esto es importante que ustedes lo tengan claro, porque en sí, los trabajos desarrollados en el ámbito universitario, ¿sí? En el ámbito académico, tienen este carácter de que tienen que ser innovadores, ¿sí? ¿Por qué creen que hay tantos artículos científicos de forma permanente que analizan problemáticas que no se habían topado o que no se habían analizado? Por este mismo hecho, ¿no? De que son inéditos. Y las personas que creen este tipo de textos en relación con lo que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan que estamos hablando de los textos científicos? Tienen estos contenidos que son desarrollados por quién? Por el autor. Y en este caso, ¿quiénes van a ser los autores nuevos? Ustedes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a tomar en consideración estos puntos y vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Por eso, en este caso, en relación a estrategias de escritura creativa, vamos a determinar a las mismas como herramientas que pueden ser aplicadas, en este caso, por los actores del escenario académico. De mi parte en calidad de docente y de su parte en calidad de estudiantes. ¿Sí? Y en este sentido, nos sirven a nosotros para qué? Para desarrollar estas destrezas, tanto al escuchar, al leer, al escribir, al conocer. Y aquí viene el punto elemental.
el producir. Porque cuando hablamos de producir, estamos hablando de crear, ¿verdad? Dime, Claudina. Abogada, yo estaba mirando que decía que la escritura creativa puede ser una estrategia didáctica que fortalece la expresión escrita y oral y sirve para Exactamente. desarrollar destrezas. Exactamente, mi Claudine. ¿Por qué? Porque como vamos a ir analizando, ya vamos a ir desarrollando con ustedes cada una de estas estrategias, van a ver cómo de forma individual ustedes tienen las capacidades necesarias para crear textos inéditos. Y se los voy a demostrar aquí. Ya van a ver. Muy bien. Entonces, en este sentido, en sí nos permiten estas estrategias a construir conocimientos y razonamientos, ¿sí? Incluso tomando en consideración los aprendizajes empíricos, es decir, estos aprendizajes que nosotros vamos teniendo de forma permanente a través de nuestra experiencia y nuestras vivencias. Y a través de ello, de una vez, comprender, disfrutar, criticar e incluso llegar a profundizar sobre tópicos que nos lleguen a interesar de alguna manera. ¿Sí? En sí, incluso, este tipo de estrategias nos permiten a nosotros innovar, ¿sí? Y desarrollar incluso la comunicación. ¿Para qué? Para que podamos escribir textos, ¿sí? Que en este caso van a servirnos a nosotros en los diversos ámbitos y facetas que forman parte de la vida de una persona, de un ser humano, ¿no? Como puede ser en el ámbito académico, como lo es de este momento, educativo, social, cultural, en diversos aspectos y facetas en las que nosotros nos desenvolvemos. Por ello, para redactar es indispensable que las investigaciones incluso se realicen con cautela. Que en este caso, cuando vienen a hacer textos con el carácter como lo vimos en las dos últimas tutorías, ¿sí? Que ya tienen un carácter científico, tienen que ser verificables, ¿sí? Que deben estar compuestos por hechos profundos y confiables que deben haberse demostrado en su momento, ¿sí? A través de la implementación, en este caso, en relación a textos científicos, de aplicación de instrumentos y técnicas, ¿sí? Técnicas científicas, ¿sí? Por ello, tenemos aquí algunas técnicas importantes que ya van a ver, van a permitirme a mí observar incluso cómo ustedes llegan a desarrollar este tipo de habilidades. A ver, espérense 2 segunditos. Perfecto. Y vamos a iniciar con una de estas técnicas, ¿no? Para que ustedes mismos se percaten de que cuentan con la capacidad y las habilidades necesarias para desarrollar este tipo de pensamientos. ¿Qué ven aquí? A ver, me levantan la manito para manejarnos de forma ordenada. A ver, acá vamos ya. A ver, Claudina, ¿qué ves aquí? Le cuento, abogado, que yo estuve revisando la presentación electrónica, pero en sí yo pensé que era un sol al fondo y lo Ujú. del costado no, o sea, no pude identificarle qué era exactamente. Ya, bueno, a ver, Beatriz. Abogado, o sea, mi parecer es un huevo partido, porque Ya, tiene los dos lados como el cascarón, en el fondo el sol le da la apariencia de que fuera la yema, es como un paisaje con un río, es un horizonte.
en ¿Qué te sí. representaría a ti de forma personal? Me representaría, em, podría ser el estado de ánimo ¿Ya? ¿Es tu o punto de podría vista? ¿Está ser bien? un paisaje, o sea, me podría representar muchas cosas en verdad, o sea, es un paisaje o puede ser el estado de ánimo, un Ya, lugar para perfecto. reflexionar. Vamos a partir de ahí. Ya Beatriz me dice que esta imagen le expresa un estado de ánimo. Está bien, es su criterio. A ver, ¿qué más ven aquí? ¿Quién me puede dar un criterio, un punto de vista personal? Hablen, hablen, no tengan vergüenza. A ver, Buenas noches. hola Nikki, Bueno, dime. bueno, yo me puedo percatar también que hay personas. ¿Ya? Aquí también hay personas que quizá una persona está ahí como con un barco saliendo del río, tal vez. Ya. Acá hay otras ¿Cómo personas. Bueno, titularías tú con una sola palabra esta imagen? mm, el amanecer. Ya, gracias Nikki. ¿Alguien más? Yo, licenciado, un nuevo comienzo. Perfecto, John. Naomi. Yo, Licen, veo como oportunidades. O sea, siento que, o sea, ese igual veo como un huevito, pero que si estuviera junto estuviera todo oscuro, o sea, según mi mente. Pero se abre y es como una nueva oportunidad, porque allá atrás está el sol, el río, y quizá cuando estaba oscuro no se veía nada de eso, pero una vez que se partió y atrás sale el solcito, es como una nueva oportunidad. A mí me hace alusión a eso. Ya. Perfecto, Nao. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Ya, abogado, perdón. A ver, Andrés. Es que esa imagen me hizo acuerdo de una frase que me encanta. Para nacer debe romper un mundo. El pájaro debe nacer, debe romper su mundo. Entonces me hizo como que más referencias a esa frase. Ya. ¿Quieren que les dé mi punto de vista? Excelente también. Es un análisis filosófico el de Andrés. ¿Saben yo qué consideraría, al menos desde mi perspectiva, que me representa a mí esta imagen? Yo lo tomaría como un renacer, desde mi punto de vista. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Todos y cada uno de ustedes tienen la razón. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque aquí no hay respuesta errónea. Este momento, cada uno de ustedes me acaba de demostrar la creatividad que tiene. Si se percataron de eso, creo que intervinieron como unas 8 o 10 personas, de las cuales cada uno me dio un punto de vista diferente, de una misma imagen. Si se percataron de ello. Sí, abogado. Y ahí viene el punto, ¿no? De vista de la creatividad. Que cada uno de los puntos que ustedes plantearon es válido. Y cada uno de los puntos que me dieron ustedes está bien, es correcto. A esto nosotros lo denominamos como, como escritura a partir de la observación de una imagen. ¿Por qué? Porque en este sentido, nosotros a través de nuestra percepción, de nuestras creencias, de nuestras ideologías y de nuestra manera de ver el mundo, vamos a percibir una imagen de diferentes formas, como lo que acabó de suceder. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Entonces, como punto de partida, ahí está la creatividad de ustedes. ¿Sí? Y en este caso, créanme que si yo les hubiese puesto a escribir un texto en relación a esta imagen, hubiese tenido una visión diferente
e individual de cada uno de ustedes en relación a esta imagen. Pero dependiendo de la perspectiva de forma individual de cada estudiante, hubiesen creado un texto nuevo de la misma imagen. ¿Sí se percatan de eso? Y ahí vienen las capacidades de las cuales yo les mencionaba. Todos y cada uno de ustedes tienen estas capacidades, porque incluso hasta los que no hablaron, yo estoy seguro que algo se les vino a la mente. ¿Sí o no? ¿Ya ven? Entonces, ese es un punto importante que deben tomar en consideración. En sí, esta técnica de estudio es bastante útil porque facilita el entendimiento de ustedes como en calidad de estudiantes para tratar diversas temáticas. En este caso, cuando un receptor observa imágenes a través de su sentido visual, ¿sí? De la vista, recepta información que puede ser expuesta de forma oral o escrita. Y en este acto comunicativo se llega a producir el intercambio de información entre un emisor y un receptor también. Ustedes pueden llegar a describir tanto de forma objetiva o subjetiva sus consideraciones. ¿A qué me refiero con esto de objetivo o subjetivo? Si bien es cierto, la imagen parecía un amanecer, ¿no es cierto? ¿Sí? Que podríamos decirlo que sería una percepción objetiva, porque nos estamos basando en algo real, ¿verdad? Pero en cambio aquí venimos a hablar y me plantearon vistas desde otra manera, ¿no? Como un nuevo comienzo, como me decía la Nicky, creo que me dijo eso, ¿sí? O como un renacer, o como una nueva oportunidad, como también me lo manifestaban, que vienen a ser percepciones que subjetivas o abstractas. ¿Por qué? Porque quedan a la consideración de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean cómo una simple imagen desarrolla varias ideas. Entonces, en este caso, cada uno de ustedes realizó un planteamiento particular en relación a una imagen. Qué interesante. ¿Sí o no? Y son cositas que a veces parecen que pasan desapercibidas, pero que pueden ser utilizadas con el propósito de crear o desarrollar nuevas ideas. Dime, Claudine. En este caso, abogado, podría ser el enriquecimiento entre un texto y una imagen. Puede ser. O sea, enriquecimiento, no. Más yo lo vería como un medio de desarrollo textual, más práctico. Porque en este sentido, nosotros a través de lo que vimos, vamos a desarrollar un texto. ¿Sí? Puede darse. O de igual forma, no necesariamente un texto, incluso puedes transmitir tu forma de pensar de forma verbal, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo pequeñas cositas nos permiten a nosotros darnos cuenta de que tenemos la capacidad de crear o desarrollar ideas nuevas, inéditas, ¿verdad? Y esto es importante porque acabo de demostrarles a todos, absolutamente todos, porque como les digo, incluso las personas que no hablaron, yo sé que se les vino algo a la mente, ¿sí? Y que tuvieron una idea concreta sobre la imagen que acabaron de observar. Esa es una de las técnicas, en este caso, de las estrategias de escritura creativa, ¿sí? Vamos a hablar sobre otra estrategia de escritura creativa. En sí, viene a ser y se denomina hipótesis fantástica, ¿sí? Que también en este caso sirve ¿para qué? Para desarrollar la creatividad. Se utiliza para incentivar en sí la escritura de forma creativa. Se puede plantear una pregunta. Por ejemplo, y les voy a plantear el mismo ejemplo que les establecía en el contenido. ¿Qué pasaría si los perros hablaran? ¿Sí? Si los perros hablaran, viene a ser la hipótesis fantástica. ¿Sí? Porque sabemos que es algo irreal, ¿verdad?
Pero a través de ello, también nosotros vamos a poder abordar diversas perspectivas y percepciones en relación a esta idea. ¿Sí? Porque esto va a provocar que ustedes piensen, ¿sí? Y desarrollen al mismo tiempo ideas que van a poder ser plasmadas de forma escrita, ¿sí? A ver, ¿quién me plantea en este caso una hipótesis fantástica? A ver, Claudina. Yo estaba mirando y decía, ¿qué pasaría si la luna fuera un escenario de ballet para las estrellas? Y ahí Ya, decía que ahí estamos creando una narrativa mágica y poética. ¿Puede ya, ser? puede ser, porque es un planteamiento hipotético, ¿no? Como les había manifestado. En este caso, quiero que me haga, a ver, ¿quién me hace un relato en este sentido? Que si les digo, ¿qué pasaría si ustedes pudieran volar? ¿Qué es lo que harían ustedes si pudieran volar? ¿Quién me da un pequeño relato si ustedes me pudieran, en este caso, con esta hipótesis fantástica? A ver, Flor. Lo primero que haría fuera viajar. Ya, pero ¿cómo iniciaría tu historia en este caso, tomando en consideración esta hipótesis? Bueno, como a mí me gusta viajar, pues eh, haría un plan de vuelo. Ya, ¿y a dónde te irías? ¿Qué harías? ¿Cómo viajarías? Cuéntame. ¿Cómo viajaría? Volando, pues. Dice, si pudiera volar, volando. Pero obviamente, a ver, quiero que alguien me cree una narrativa en este sentido. A ver, ¿quién me crea una narrativa? Hable nomás sin miedo. Ya saben que conmigo no deben tener ni miedo ni vergüenza. Le ayudo, abogado. A ver, Beatriz. Bueno, si pudiera volar, o sea, haría un viaje a conocer el continente, obviamente planeando que voy a volar, voy a llegar a conocer, disfrutar, em, regresaría, o sea, algo así. Ya. Ya me acabas de plantear algo, ¿no? Algo nuevo, algo que no me habían mencionado. Entonces acabas de ser un ejemplo de cómo vas desarrollando ideas, ¿no? Sí se percataron de ello, porque en este caso, a través de este tipo de planteamientos de hipótesis fantásticas, podemos llegar a crear textos, ¿no? En este sentido, pongamos un ejemplo. Yo si pudiera volar, lo primero que hiciera sería ver qué tan alto puedo llegar, ¿sí? En este caso, trataría de llegar a la cima del Chimborazo. Después de visitar el Chimborazo, trataría de recorrer en sí todo el Ecuador. Y con ello, incluso dependiendo de la velocidad en la que pueda movilizarme, ir expandiendo mis rutas o mis horizontes para llegar a conocer el mundo entero. ¿Sí? Es algo que me acabo de inventar ahorita. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este tipo de planteamientos nos permiten desarrollar ideas. ¿Sí o no? Y yo también, otra vez les digo lo mismo. E incluso las personas que no hablaron, yo sé que también ya hicieron un juego mental, ¿verdad? Y empezaron a desarrollar ideas propias. ¿Sí o no? Ya tienen claros ejemplos de creatividad, ¿verdad? Que en este sentido les permiten a ustedes desarrollar ideas inéditas, que al mismo hecho, al ser plasmadas, en este caso, en un texto, ya están desarrollando un texto nuevo. ¿Sí o no? Para que se den cuenta nada más de pequeños ejemplos, ¿no? Pequeñísimos ejemplos que nos permiten a nosotros, en este caso, desarrollar ideas. Escribir textos escribir a partir de textos existentes.
Es otra técnica también que se puede utilizar. En sí, esta técnica consiste en elegir una frase o un cuento que conozcan y a partir de la idea puedan irlo cambiando. Sí, pueden cambiar la historia, pueden cambiar los personajes, que a su vez también les va a permitir tener una libertad de desarrollo de este tipo de ideas y de esos puntos de vista. ¿Sí? Es decir, que en este caso yo puedo plantearles a ustedes un ejemplo y a través de ello ustedes van a poder desarrollar o crear un cuento nuevo. A ver, en este caso, eh, pongamos un ejemplo. Si yo les planteo una historia, en este caso, pongámoslo como que les voy a establecer tres palabras. ¿Sí? O no, no, más práctico. ¿Quién me crea una historia nueva a través del cuento de la Caperucita? A ver, de la Caperucita Roja. Lo que se les venga a la mente. Solo tomen la base. A ver, Andrés, vamos a ver, Andrés, cómo le va. Ya. Oye, eras una vez en una casa de tres osos, los cuales vivían muy felices. Como siempre, teníamos una familia feliz. Teníamos el papá oso, la mamá oso y el hijo oso. A pesar de que sus días eran risas y diversión, siempre había un momento de preocupación, ya que dicho ese momento de suscitación, nos podemos averiguar que algo o alguien causaba una conmoción. Generamos que siempre que los osos jugaban en el parque o iban de campamento, aparecía una persona rara y extraña en su pequeño departamento. Entonces, la persona inadecuada entraba y husmeaba entre sus cosas, agarrando su comida, sus camas y haciendo desastres en sus cosas. Bueno, más o menos, pero sí, y en este sentido, Lo intenté, lo intenté. vamos dándole la vuelta, ¿no? En sí, miren, en este caso, podemos utilizar en este sentido ejemplos de historias que ya existen para irlas cambiando. Les planteo yo un ejemplo. Ya, la Caperucita Roja era una chica que se acaba de graduar del colegio, ¿sí? La Caperucita Roja ingresó a estudiar marketing digital en la Universidad Estatal de Bolívar. Por lo que, como vivía en el centro, al momento de coger el bus, conoció al lobo, quien, simplemente por el hecho de hacerle la conversa, le preguntó que a dónde iba. ¿Sí? En este momento, Caperucita, al comentarle que estaba yendo a la universidad a clases, él también se inventó que era su compañero. Por lo que, en este sentido, le dijo que la iba a acompañar hasta el aula, pero con el propósito de comerle a Caperucita. Por lo que al momento que ya estaba yendo a llegar al aula, intentó secuestrarla, pero sus compañeros ventajosamente lo vieron y lo atraparon, por lo que fue entregado a las autoridades. ¿Es o no una historia nueva? Sí, me acabo de inventar también esta historia. Pero en cambio sí se van dando cuenta que podemos tomar bases y a través de ello crear historias inéditas. Es otro ejemplo de una escritura creativa. ¿Sí? Historias inventadas, en este sentido es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros de historias inventadas, ya surge directa y netamente de la creatividad, en este caso del autor. ¿Sí? Yo me puedo llegar a inventar, yo qué sé, el ratón Panchito López, ¿sí? Que va a ser en este caso el actor principal de esta historia, ¿sí? Que vivía, yo qué sé, vivía en Pinchoa, ¿ya? Y que era jugador de fútbol. Entonces,
Sí se van dando cuenta que en cambio en este caso con historias inventadas tenemos mayor facilidad y mayor apertura incluso para crear, ¿verdad? Dime, Claudine. No, nada para romper el hielo nomás, que son las historias que se inventan los esposos cuando no llegan rápido. O Ya ves, viceversa. pero ahí está, pues la creatividad también, ¿no? Ahí está un claro ejemplo. Entonces, cuando hablamos en este sentido de historias inventadas, incluso tenemos mayor apertura, porque ya queda simplemente y netamente a consideración del autor. Él va a desarrollar con toda su libertad una historia, lo que quiera. Y en este sentido, ustedes también van a tener el momento oportuno para desarrollar este tipo de, o aplicar este tipo de estrategias. También tenemos las historias invertidas, ¿no? Que corresponde en cambiar en sí la temática, la trama de un cuento a otro y viceversa, ¿sí? Yo qué sé, les planteo un ejemplo práctico. Cuando hablamos de historias invertidas, ¿sí? En este caso yo puedo decir que la Cenicienta se escapó del castillo y 7 enanos la recogieron, ¿sí? Y que en este caso la Cenicienta se quedó dormida en la cama de uno de los enanos y no se podía despertar porque la bruja le dio de comer una manzana, ¿sí? En este sentido, fueron los enanos, encontraron un alfiler y la pincharon. Al momento de pincharla, del dolor saltó llorando Cenicienta. Y entonces, también son medios que a ustedes les pueden ayudar a vincular, ¿no? O a crear o a desarrollar en este sentido su creatividad. ¿Sí? Que esto es importante. Y aquí también nosotros podemos tomar en consideración una perspectiva ya un poco más científica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una investigación sobre un tema en particular y puedo encontrar otro tema que sea totalmente contrario y en este caso desarrollar una idea nueva acerca de una problemática. ¿Sí o no? Ya hablando de un ámbito incluso mucho más científico y con un carácter académico. ¿Sí se van dando cuenta? Entonces, son cositas que podemos en este caso llegarlas a tomar en consideración. Una ensalada de cuentos, en este caso, de igual manera, es cuando nosotros llegamos a vincular historias, ¿sí? Y en este sentido, prácticamente, aquí nos dice una ensalada de cuentos, ¿no? Lo denominaría aquí a lo ecuatoriano un chaulafán, ¿ya? Ahí le mezclamos todo, ¿no? Y que aquí en este sentido también ustedes van a tener la iniciativa y la creatividad de ir creando historias y textos inéditos. Perdón, porque en este sentido el propósito es ese, que ustedes vayan adquiriendo las habilidades, las capacidades a través de la utilización de las herramientas correspondientes para desarrollar textos inéditos. ¿Sí o no? Y ahorita, a través de estas pequeñas estrategias, acaba de quedar demostrado que ustedes cuentan con estas capacidades. ¿Sí? Acabamos de demostrar que todos y cada uno de ustedes tienen los elementos necesarios para crear este tipo de textos. ¿Sí se dieron cuenta? En pequeños ejemplos, ¿sí? Acabamos de ver que ustedes tienen iniciativa, ¿sí? Que ustedes tienen esta capacidad de desarrollar ideas propias, de desarrollar ideas personales. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Y aquí, mucho más en el ámbito académico, como les decía, después de la jalada de orejas, acaba de quedar demostrado que todos y cada uno de ustedes cuentan con lo necesario para desarrollar o crear textos nuevos. ¿Sí? Y que a través de ello ustedes van a plasmar sus criterios debidamente fundamentados sobre algún
tópico o una temática en particular. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan logrando y que vayan alcanzando cada vez que tengan que realizar una tarea, cada vez que ustedes tengan que hacer un trabajo. ¿Sí? Que no necesitan de una inteligencia artificial o que no necesitan de un trabajo desarrollado por otra persona para realizar un deber. ¿Sí? Porque ustedes mismos tienen los elementos y las capacidades necesarias, muchachos. ¿O creen que el trabajo que ustedes pueden llegar a encontrar en un buscador de alguna plataforma fue desarrollado por el Espíritu Santo? No, fue creado por una persona igual que ustedes, por un estudiante con las mismas capacidades. ¿Sí? Sino que aquí viene un punto importante que yo siempre les he manifestado y siempre les voy a manifestar y no me voy a cansar de decirles esto. Aquí depende mucho la dedicación, la predisposición, la responsabilidad, que ahí sí son elementos que marcan una gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que se esfuerza, que se sacrifica, no va a tener pues los mismos resultados que alguien que no lo hizo. ¿Sí o no? O de igual manera, una persona que estudia, que se prepara, no va a tener los mismos conocimientos de alguien que en la vida ha abierto un libro. ¿O me equivoco? Y este es un ejemplo claro de lo que yo quiero plasmar y que quiero sembrar en ustedes. Porque ahorita quiero que esta semillita quede marcada e impregnada en todos y cada uno de ustedes. Porque ahora ha quedado demostrado que todos y cada uno de ustedes tienen la capacidad necesaria para desarrollar ideas propias. ¿Sí? Que cada uno de ustedes tiene la capacidad y las posibilidades de crear un texto inédito, de su propia autoría, con sus propias ideas, con sus propias proposiciones. ¿Sí? Así que en este sentido, jamás permitan que nadie les diga lo contrario. ¿Estamos? Pero aquí sí depende de cada uno de ustedes. Y eso sí quiero que quede claro y que quede marcado. ¿Sí? Cada uno va sembrando su camino. ¿Sí? Cada quien va a cosechar lo que siembre. Y en este sentido, en el ámbito académico, cuando digo cosechar lo que siembre, van a ser las notas, ¿verdad? Y así mismo es hasta en la vida. Del esfuerzo, el sacrificio, la dedicación que pongamos en las actividades que desarrollemos. A través de eso van a ver los resultados. ¿Sí? Y eso quiero que nunca lo olviden. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Para mí ha sido una vez más un gusto, un placer y un privilegio haber compartido con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Realicen las lecturas, revisen las presentaciones y desarrollen el test. ¿Estamos? Sin más, de mi parte, les mando un abrazote, que les vaya súper bien, que tengan un hermoso fin de semana y tomen en consideración algo importante. Ya estamos finalizando la semana número 12. En sí, nos queda la semana 13, 14 y 15. 3 semanas. ¿Sí? Porque ya saben que la semana 16 netamente nos dedicamos al desarrollo de exámenes y a sacar promedios. ¿Estamos? Entonces, muchachos, sin más, pónganse pilas, se me cuidan, les mando un abrazote y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, cuídense. Nos Gracias. vemos. Gracias, Licen. Chao. Chao, Nos profe. vemos. Buenas Chao, noches. Me cuídense. encantó su clase. Gracias, Oh, igualmente. gracias, Nao. Cuídense. Nos vemos. Un gusto Gracias, haberles abogado. Muchas visto. gracias. Se les aprecia muchísimo. Chao.